conceptual. Eh, Me pregunta si la reunión está en curso. Ah, listo. Listo. Eh, Vamos a hablar un poco sobre las plataformas que se tienen hoy en día para el manejo de la información. El hardware Arduino que se tiene hoy en día para IoT, inclusive con algunas otras placas o tarjetas que también hacen parte de este concepto de IoT, que pueden ser integradas en las plataformas o en los frameworks de Arduino. Luego entraremos a hablar un poco sobre las aplicaciones que tiene hoy en día el Internet de las Cosas. Luego hablaremos un poco de la experiencia que se ha tenido con el tema de Internet de las Cosas y por último un ejercicio de un reto, el cual era el que inicialmente se había pensado trabajar de manera presencial, en lo cual va a quedar a manera pues de información para que lo puedan desarrollar más adelante. Bueno, entonces Internet de las Cosas son tres palabras que significan mucho y que a la larga nos está presentando una cantidad de información para nosotros poder entender cómo es que se maneja hoy en día el tema de la conectividad. Entonces, primero vamos a entrar en tema frente al paradigma basado en Internet de las Cosas y qué es lo que está detrás de ello en el desarrollo de aplicaciones. Entonces, es importante tener claro que cuando ya hablamos del concepto de Internet de las Cosas, estamos hablando ya de un mundo grande en donde estamos basados en estos tres aspectos importantes como lo que yo estoy mostrando allí. Estamos hablando de una etapa de recopilación de datos en donde estamos usando los diferentes tipos de sensores que están midiendo diferentes tipos de informaciones variables que se encuentran en la naturaleza u otro tipo de información, coger esa información y poderla transmitir basado en algún protocolo de transmisión específico para luego llegar a un punto de análisis. El análisis de datos, toda la gestión de la información es un papel importante que está detrás de todo el manejo de la información a nivel de hardware que nosotros capturamos y es en donde vamos a entrar a analizarlo a través de las plataformas de provisión de servicios. Esas plataformas son las que nos van a permitir gestionar y manejar toda la información que se está transmitiendo a lo largo del canal para un uso determinado, como lo veremos más adelante. Entonces, basándonos en este esquema, entramos a hablar un poco sobre lo que se conoce la programación orientada a eventos. Creo que para mí ha sido pertinente hablar un poco de este modelo, puesto que es el modelo de comunicación en el que estamos interactuando entre dos o más elementos, en donde unos son productores y los otros son consumidores de los mismos. O sea que en la comunicación que se está presentando tiene que haber en la mitad de toda la comunicación un gestor que permita interpretar la información que estará generando un publicador para luego enviársela a un destino. Entonces, dentro de ese tipo de esquemas existen diferentes esquemas de trabajo en donde, según el protocolo, se logra manejar digamos, el ancho de banda de la información que queremos nosotros transmitir y es en donde nos va a permitir hoy en día el manejo de la información que actualmente se está empleando en el concepto de Internet de las Cosas. Esto no es un tema nuevo, es un tema que se ha venido en evolución fuertemente y con el desarrollo de nuevos dispositivos hardware se han venido mejorando mucho en el manejo de dicha información. Entonces, principalmente estamos nosotros hablando que hay un publicador que tendrá la necesidad de transmitir información hacia un destino que puede estar ubicado remotamente o puede estar ubicado en la misma red, pero un destino en el que de alguna manera va a querer saber la información que ese publicador está enviando. Entonces, el esquema basado en el broker como el elemento central que maneja el concepto de la información, que recibe la información del publicador y la está enviando a su destino, se trabaja con el concepto de publicación y suscripción, como allí lo menciona en la imagen. Es decir, que de esa manera se logra mejorar muchísimo la tasa de transmisión de la información porque no se está enviando volúmenes de datos enormes a la red, sino que son pequeños bloques que se están manejando en el momento que se requiera.
Es decir, que de esa manera se está optimizando el canal y de esa manera podemos tener la comunicación con muchos sistemas al mismo tiempo de acuerdo a una necesidad que se tenga en ese momento latente de información. Entonces, el protocolo más empleado hoy en día en el concepto de Internet de las Cosas está basado en el protocolo de telemetría de transporte basado en mensajería, cola de mensajería MQTT, que es un estándar que ya se ha venido trabajando fuertemente por las diferentes plataformas porque se ha demostrado que permite optimizar muchísimo el canal por el cual se está transmitiendo la información. Entonces, cuando nosotros hablamos del esquema basado en MQTT, donde un broker es el que principalmente el que está recibiendo la información de un sistema que está transmitiendo información y la queremos publicar hacia un usuario final, él es el que va a tener la responsabilidad de direccionar la información según el destino que lo necesite. Entonces, de esta manera, cualquier sistema que esté conectado a este broker que esté conectado a un puerto específico donde te pueda escuchar la información, podremos tener nosotros la disposición de poder no solamente entregar información, sino también recibir información para un análisis posterior de acuerdo pues a una necesidad. Entonces, como sabemos hoy en día, en el manejo de las variables físicas que están presentes en la naturaleza, como esta mañana se mencionó, esas variables no presentan cambios tan significativamente rápidos como para tener que estar enviando información a una tasa de tiempo muy constante, sino que puede ser periódicamente manejado. Eso ha ayudado a que la gestión de la información sea más libre en el sentido de que no esté saturando el canal para poder enviar la información de un publicador a un destino. Los brokers que hoy en día existen dependen del tipo de, digamos, de configuración que se esté manejando o del tipo de plataforma que se esté empleando para el manejo de dicha información, de acuerdo a unos servicios que pueden ser ya sean gratuitos o hay algunos sistemas que tienen una complejidad mayor, pero que de alguna manera pueden ser empleados para el manejo de información. Como veremos más adelante, el tema de Internet de las Cosas y las diferentes plataformas juegan un papel fundamental por la cantidad de esquemas que actualmente se tienen para el manejo de la información. Dependiendo del tipo de información que se está manejando, es el uso de las plataformas que nosotros podemos acceder a la mano. Entonces, con base en este esquema, claramente se puede evidenciar que al yo manejar un esquema basado en MQTT, como el protocolo de cola de mensajería, simplemente toda la información que se esté manejando a lo largo del canal es una información que el cliente es el que estará generando las conexiones iniciales. Es decir, que el cliente en el momento que tenga la necesidad de hacer la transmisión de la información será el encargado de mandarle una petición al broker para que el broker abra su canal, reciba la petición, conteste dicha petición al cliente, pero direccione hacia el destino que esté encaminada la información. Entonces, quiere decir de que a pesar de que la latencia es bastante baja en la comunicación, siempre tiene que existir mecanismos que mantengan a los dos sistemas en conexión. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que dependiendo del tipo de información que se esté capturando, es la manera en que se está transmitiendo la información desde el cliente al broker y el broker al destino basado en una necesidad puntual o dependiendo del tipo de datos que se quieren manejar o la tasa de transferencia a la que se quiere manejar entre ellos. Entonces, el broker en este caso, como lo mencioné yo, juega un papel importante en esa comunicación. El cliente es el que hace la petición, es el que le va a decir al broker hacia dónde va a enviar la información para que el broker se encargue de direccionarla hacia el destino que se lo esté necesitando en un momento dado. Entonces, con base en este concepto teórico del manejo de la información, entonces entran a jugar un papel muy importante las plataformas que existen hoy en día para el manejo de la información basada en Internet de las Cosas o basado en IoT. Entonces, existen 4 grupos en los que podemos nosotros dividir estas plataformas y son, por ejemplo, un grupo 1 que puede ser dividido en las plataformas que son gratuitas, plataformas que le permiten a un usuario hacer uso de la información con ciertas limitaciones, es decir, cantidad de dispositivos en conexión, ancho de banda de transmisión,
en el diseño de los dashboards, la cantidad de widgets que pueda poner en un momento dado, pero que permiten en algún momento hacer una demostración clave del manejo de información entre hardware y una plataforma de monitoreo, por ejemplo. Un segundo grupo son las plataformas de prueba. En algunas empresas desarrollan este tipo de plataformas de tal manera de que sea como un incentivo para que el usuario las utilice y cuando ya cumpla ese periodo, pues tenga la necesidad de hacer una inversión más grande para que tenga un mayor respaldo de la información que se esté manejando allí. Principalmente, eso se puede ver reflejado en empresas grandes que necesitan un gran volumen de información y por lo tanto tienen que tener todo el respaldo, la seguridad sobre todo en el manejo de la información y cómo se distribuye a lo largo pues, de todo su espacio. Hay un tercer grupo que son las plataformas industriales, son mucho más grandes que las plataformas que se emplean en pequeñas empresas, que al igual que también dan un soporte de seguridad y un soporte en cuanto a la cantidad de información, de dispositivos y de manejo del ancho de banda que puedan dar, son muchísimo más robustas porque ya ofrecen un servicio completo, no solamente en el de yo poder enviar información desde un hardware particular hacia un dispositivo, hacia una plataforma particular, sino que ya tengo todo un sistema de gestión detrás que permite hacer uso de esa información para una necesidad requerida. Y como un cuarto grupo, las plataformas de código abierto. Hoy en día el tema de hardware y software abierto juega un papel importante en el desarrollo de muchas cosas que se tienen hoy en día a nivel de electrónica y a nivel de aplicaciones. Entonces, las plataformas de código abierto también ha hecho un papel importante en suministrar información de que muchas personas puedan aprovecharla para sus propios desarrollos basándose en unas licencias ya establecidas, pero que permiten de igual manera expandir la capacidad de una necesidad basándose en una información establecida. Entonces, estos cuatro grupos, digamos que recrean en cierta manera la cantidad de plataformas que actualmente se tienen en el mercado. Hay muchísimas plataformas, voy a mencionar unas cuantas, pero yo me voy a centrar exclusivamente en las plataformas basadas en Arduino, que es el tema que nos compete a nosotros, por lo que estamos en este momento en la charla. Entonces, como una primera plataforma, existe esta plataforma de Samsung Arctic Cloud, es una plataforma que dispone de todas las funcionalidades para el manejo de la información utilizando exclusivamente esa tarjeta, una tarjeta que contiene un microcontrolador ARM SAM21 Cortex M0 que tiene todas las capacidades para embeber un sistema operativo y poder trabajar en ella basándose en ciertos requerimientos y requisitos que este framework estableció para poder tener la comunicación entre generalmente dispositivos basados en Android y aplicaciones en diferentes entornos de trabajo. Es una plataforma que es gratuita hasta cierta parte, es decir, ella permite utilizar muchas de sus funcionalidades, pero para ya tener una mejor cobertura se exige una licencia de trabajo para poder tener el mejor, digamos, como desempeño en el manejo pues, de la información. Otra plataforma que se utiliza bastante es la plataforma Arrest, una plataforma que tiene mucha compatibilidad con Arduino, exclusivamente con el trabajo de los módulos Wi-Fi, específicamente las tarjetas NOT MCU. Más adelante hablaré un poco sobre ellas, en donde se pueden diseñar dashboards de tal manera de que yo pueda monitorear la información que se esté manejando en cierto momento y poder tener como un control en línea de dicha información para aplicaciones según el requerimiento pues, que se necesite. Es un framework muy utilizado, tiene inclusive, se puede trabajar desde el IDE de Arduino, se puede importar la librería para esa plataforma y poder tener relaciones entre este framework y las tarjetas basadas en Arduino sin necesidad de que sean placas que manejen exclusivamente el tema de IoT. Entonces ha tenido muy buena acogida por un buen periodo el manejo de esta plataforma.
Otra plataforma también que tiene mucho, digamos, mucha acogida es la plataforma Tinger.io, que utilizada en su mayoría de veces para el monitoreo de las variables climáticas y ha tenido muy buena acogida por la facilidad y la integración también que se ha venido presentando con los sistemas basados en Arduino para poder ver la información en tiempo real y poder interactuar basándonos en registros históricos de cómo se está moviendo la información y poder tomar decisiones frente a parámetros que uno mismo puede decidir dentro de ella manejar. Es una plataforma que igual manera da buen soporte al manejo de la información, tiene ciertos requisitos de conectividad, pero en el mejor de los casos esta plataforma pues ha ayudado muchísimo a hacer un seguimiento fuerte al manejo de la información que se presenta como variables físicas en un momento dado. Otra plataforma es la plataforma TeamSpeak. Es una plataforma que muchas personas ya la han venido trabajando, la conocen por el tiempo que lleva en uso. Es una plataforma que tiene una muy buena conexión con MATLAB para el análisis de datos. Por eso yo rescato estas tres frases importantes que esta plataforma nos está soportando, los cuales son plataforma analítica para el uso de Internet de las Cosas, para realizar análisis de datos, para hacer acciones sobre los mismos datos. Inclusive muchos proyectos que se han venido realizando dentro del programa de ingeniería electrónica han sido manejados con esta plataforma, donde se han mostrado resultados fantásticos frente al desempeño de la necesidad que se planteó en el momento. Entonces es una plataforma que también puede ser utilizada en muchos momentos por su versatilidad. Igual es una plataforma que es gratuita y nos permite pues trabajar hasta ciertas partes con su, digamos, con su esquema de trabajo. Otra plataforma es la plataforma Cayenne My Devices, otra plataforma que permite agregar dispositivos y poder monitorear la información de desempeño de ellos. Si podemos observar, casi todas estas plataformas van teniendo como el mismo desempeño, varían bueno, de pronto a la cantidad de dispositivos y el manejo del ancho de banda que puedan manejar y a la, digamos, a la integración con el usuario, a la manera en cómo se le está presentando la información para uso posterior y digamos, la manera en que yo puedo usar esa información para enviar reportes, para generar registros, para analizar en bases de datos, para hacer la gestión de la información. Eso diferencian algunas plataformas entre sí, pero la mayoría, si nosotros nos damos cuenta, cumplen como el mismo esquema de trabajo, de poder capturar la información que me está generando un dispositivo hardware, lo llevo a un dispositivo que permita la conexión hacia la red basándose en diferentes protocolos, aunque el protocolo que mencioné al principio, el MQTT, es el que más se utiliza por la efectividad y el manejo del ancho de banda, pero también existen otros tipos de protocolos que me permiten llevar la información a la red. Entonces, permiten de alguna manera poder visualizar cómo se comporta esta información a lo largo del tiempo. Entonces son plataformas que también tienen un uso bastante interesante. Como también la suite de Google también tiene su propio esquema, el Google Cloud también se ha venido empleando con diferentes plataformas hardware, en donde ellos principalmente capturan digamos, la información que esté presente en dispositivos hardware. Las pruebas iniciales que esta plataforma ha venido realizando fue enmarcado especialmente en los dispositivos ESP32 y ESP8266, donde a través de sus librerías de MQTT se pueden integrar a la suite de Google, en donde se hace todo el trabajo del manejo y gestión de la información, pero sobre todo, más allá de ello, es el concepto de seguridad, como lo mencioné yo en algún momento. El manejo de Internet de las cosas tiene que tener en cuenta de que como es un tema de conectividad y como es un tema en el que el hecho de que estemos enviando información a una red, el manejo de seguridad tiene que estar vigente y tiene que ser latente en el sentido de que proporcione la seguridad en el momento que lo necesite.
los códigos de encriptación y las maneras como se maneja la información. Cada plataforma lo hace en su manera de acuerdo a unas especificaciones internas. Pero lo importante es que siempre tiene que estar vigente ese mecanismo de seguridad para evitar que usuarios extraños o usuarios ajenos a mi red o al esquema que estamos trabajando, entonces hagan parte y modifiquen o alteren o borren información que en algún momento se necesita. Entonces, esta suite de Google también ha hecho parte de este modelo, inclusive placas basadas en microcontroladores ABR Microchip ya se han venido utilizando en el manejo de la información y ha mostrado que efectivamente la seguridad como su papel fundamental se cumple de manera rigurosa. Entonces, dentro de esa suite de Google, Firebase, que es un elemento adicional a ella, también tiene la posibilidad de yo poder utilizarlo para rastrear la información, la posibilidad de yo conectarme a diferentes sistemas basados en Android, inclusive basados en iOS, ya se ha empezado a manejar la información dentro de este espacio, ha permitido monitorear la información de una manera clave, de tal manera de que esa información esté vigente en el momento que se pueda necesitar, de acuerdo pues a una necesidad como lo he venido yo planteando. Como les he dicho, el esquema general de estas plataformas son muy similares y nos está llevando a cómo podemos nosotros gestionar la información que se está capturando de un punto remoto a través de dispositivos hardware. Igual, como también se mencionó en un momento, el monitoreo de los datos climáticos siempre ha jugado un papel importante para estas plataformas. De hecho, hay otras plataformas que también nos permiten usarlas a manera de prueba para poder hacer uso de dicha información para otros temas de análisis de datos, del tema que conocemos hoy en día de Machine Learning, que podamos nosotros coger esa información que ya ha sido almacenada en los servidores propios de esas plataformas y poderlos utilizar para poder hacer trabajos adicionales o inclusive dar pie para una mejora en ciertos tipos de visualización de información que en algún momento dado se necesita, y eso ha tenido, digamos, una muy buena acogida. Sin embargo, este tipo de plataformas pues ya tienen ciertas restricciones frente al manejo gratuito, es decir, ya no son gratuitas como otras, pero que de todas maneras se han venido utilizando para el manejo de la información en grandes empresas en donde el volumen de información es bastante grande. Una plataforma que no se puede dejar a un lado es la plataforma de Amazon. Ellos han venido trabajando por mucho tiempo en diferentes temas, pero ellos desde que ingresaron al mundo de Internet de las Cosas han tenido muy buena acogida. Muchos usuarios confían en Amazon no solamente por el tema de conectividad como lo reciente, sino por todos los otros temas adicionales que desde mucho tiempo atrás esta plataforma ha venido manejando, y todo siendo integrado en el modelo de cloud computing como una manera, digamos, adecuada de integrar toda la información para que los usuarios puedan disponer de ella de la manera más confiable, de la manera más segura, y poder disponer de ella para muchas aplicaciones. Ha sido pues una de las referencias bastante grandes a nivel mundial en el manejo de Internet de las Cosas basado pues en estas plataformas. Microsoft también tiene su propia plataforma, la plataforma Microsoft Azure. Esta plataforma también suministra información de monitoreo, manejo de recursos, gestión de la información, almacenamiento de la información. Entonces, también cumpliendo con muchos de los requisitos que se han venido analizando tiempo atrás de cómo yo puedo gestionar la información. También ese tipo de plataformas han ayudado como a concentrar la información para que el usuario la tenga en el momento que la necesite. Lo principal es los dispositivos hardware que son compatibles con estas plataformas, marcan un poco la diferencia en el costo que se pueda tener a la mano en la implementación de una red basada en IoT y que permita garantizar que la información esté segura, que la información se entregue al destino que es, que la información esté presente y sobre todo que cuando en algún momento dado sufra una especie de bloqueo o una especie de fallo,
tenga toda la posibilidad de informar en el momento que es y manejar muy bien este tipo de recursos, puesto que la información que ya empiezan a manejar es demasiado grande y puede ser susceptible a muchas situaciones que para nadie pueden ser ajenas de clonación, de hackeo, en fin, entre otras actividades que se han venido desarrollando de manera negativa frente al manejo de la información cuando se está hablando de conexiones a la red. Y una plataforma en la que sí voy a mencionar bastante, la plataforma de Arduino Cloud. Es una plataforma que nos permite trabajar no solamente en el tema de Internet de las Cosas, sino también que nos permite utilizar sus herramientas en línea, es decir, ella tiene su propio editor en donde nosotros podremos escribir código ya no en diagramas de bloques, como se mostró esta mañana en la herramienta de Tinkercad, que es una herramienta muy buena para el aprendizaje inicial en el concepto de Arduino en su programación, sino que ya aquí ya nos remitimos exclusivamente a la programación en C, pero más allá de ella es la manera en que yo también puedo, a través de esta plataforma, gestionar la información basada en IoT. Como lo muestro en un momento, esta plataforma sí tiene unas restricciones, pero también tiene unas buenas ventajas. Y es que las plataformas Arduino y su hardware Arduino es un hardware que me permite trabajar de manera libre, es decir, yo puedo incluir distintas tarjetas que sean Arduino a esta plataforma, pero también permiten incluir plataformas de terceros. Sino que esta plataforma, este hardware de terceros sí tiene que ser añadido de acuerdo a un plan, ese ya ahí sí hay un costo adicional, pero se viene utilizando, es decir, no se descarta. Por eso es que esta plataforma me permite trabajar en multisistemas, porque yo puedo manejar, independiente del tipo de plataforma o de placa que yo tenga en mis manos, la integración de la información a la plataforma. Entonces, Arduino cada año se ha venido, digamos, reforzando en la necesidad de ir cubriendo todos los aspectos que contiene el manejo de la información. Entonces, como se mencionó esta mañana, la necesidad de Arduino propiamente, en yo tener a la mano una tarjeta, de poder trabajar de manera de que pueda ser para mí fácil de utilizar, que no requiera los circuitos programadores para poder descargar código. Desde esa idea inicial a lo que tenemos hoy en día ha tenido un avance significativo y las placas que existen hoy en día de Arduino nos han permitido meternos en un mundo nuevo de manejo de la información muchísimo más complejo, mucho más robusto y que va a suplir necesidades que ya actualmente se vienen presentando si hacemos una comparación con los microcontroladores de 8 bits en aquella época, que de igual manera se siguen utilizando, pero que ya se van quedando atrás frente a las bondades que tenemos hoy en día con los sistemas mucho más robustos. Entonces, esta plataforma nos ofrece bastante. Yo sí les invito a que la conozcamos, que conozcan esta herramienta. Ahora vamos a hacer un panorama pues frente a ella. Entonces, como el tema de nosotros en este momento es el tema de Internet de las Cosas, pues señalo un poco ese menú. Ahora les muestro las posibilidades que tiene esta plataforma para integrar muchísimas aplicaciones basadas en IoT. Lo bueno que tiene ella es que tiene un banco de ejemplos muy bien establecidos y muy bien documentados para las personas amantes del tema en Arduino que se están integrando ya de manera avanzada en el tema para que revisen dicha información y digamos que extraigan la información más importante para seguir mejorando y seguir conociendo todas las bondades y beneficios que esta plataforma nos está ofreciendo hoy en día. Entonces, ya después de hablar de las plataformas, es importante que recreemos un poco el hardware para IoT que puede ser integrado al framework de Arduino. Como lo mencioné yo ahora, la plataforma de Arduino tiene la posibilidad no solamente de trabajar con sus placas nativas, sino que también permite la integración de placas diseñadas por terceros, como la manera de unificar ese mundo de hardware que hoy en día se viene desarrollando por distintas empresas. Entonces, las primeras, vamos a hablar de este hardware, el hardware Arduino para IoT.
sí es una limitante en el sentido de que si nosotros queremos utilizar IoT desde el Arduino Cloud para alguna aplicación determinada, sí nos están exigiendo un poco que tengamos algunas de esas plataformas como de una manera de uso gratuito. Esas plataformas, perdón, esas placas que contienen ya procesadores de alto nivel que manejan sistemas que permiten embeber sistemas operativos para poder tener trabajos complejos, son placas que cumplen el mismo esquema de hardware como se mencionó en la presentación de por la mañana. Ellas tienen sus pines de entrada y salida determinados de acuerdo pues, al procesador que esté manejando, pero también adicional tiene todo un complejo sistema, digamos, de integración de hardware adicional para el manejo de conexión a través de redes Wi-Fi, para el manejo de comunicación basado en Bluetooth, para el manejo de comunicación basado en RF o en LoRa o en otros protocolos como Sigfox, ¿sí? Y que tienen toda la, digamos, el hardware disponible para el trabajo en aplicaciones ya grandes basadas en IoT. Entonces, estas cuatro placas son muy semejantes, difieren un poco en las versiones y de pronto en los pines de entrada y salida que posee uno con respecto a los otros, pero en sí su core o su procesador es muy semejante. Procesadores de 32 bits que tienen ya todo el potencial para el trabajo en aplicaciones más robustas. Entonces, estas placas hacen parte del esquema libre que tiene la plataforma de Arduino para el desarrollo de aplicaciones basadas en IoT. Como también yo mencioné, existe la posibilidad de integrar otras placas a la plataforma de IoT, pero en ese sentido sí tenemos que hacer una actualización en el plan de trabajo y ese plan tiene un costo dentro del esquema de Arduino. Entonces, la siguiente placas son placas hardware de Linux para IoT, como la BeagleBone Black o su esquema BeagleBone, que ya se ha venido desarrollando diferentes versiones. La placa Raspberry Pi, que también ha tenido muy buena acogida por lo portable que se vuelve y, digamos, lo funcional que es ella para las aplicaciones de gran medida, como también las plataformas basadas en Intel, que también en su momento han tenido una muy buena acogida, es decir, no se han quedado atrás como en esta competencia del desarrollo de placas que puedan ser utilizadas en el manejo de IoT. Estas placas pueden ser integradas en el framework de Arduino para el desarrollo de diferentes aplicaciones. Como les dije, hay que pagar para poderlas utilizar. Como también existe la posibilidad del hardware de terceros para IoT, que es basado en el integrado ESP8266, que si ya algunos lo conocen, el módulo Wi-Fi, ya se ha venido empleando en diferentes versiones, desde la placa Node MCU, la versión 0.9, la versión 1, como se le conoció en su momento. Hoy en día ya se encuentra la versión 3, que tiene inclusive, aparte de manejar Wi-Fi, tiene el manejo de Bluetooth, pero también hay una evolución fuerte de esta placa con la placa ESP32, que es la que se ha venido utilizando hoy en día para las aplicaciones basadas en IoT. Y por su facilidad, puede ser integrado al IDE de Arduino, descargando su propia librería. Uno puede, desde el gestor de librerías, descargar el firmware de trabajo de esta placa y poder desarrollar muchísimas aplicaciones con ella. Es una placa bastante pequeña, se puede utilizar de una manera muy sencilla, pero permite hacer grandes aplicaciones basadas en IoT. Como también existe la misma SP32 desarrollada por Sparkfun. Sparkfun es otra empresa que si uno se pone a analizar la cantidad de placas que ellos desarrollan es impresionante, es decir, es una empresa que está en el mercado actualizado frente al desarrollo de sistemas embebidos, y ellos también han tenido el desarrollo de la placa SP32 e integrada también a las plataformas de Arduino y a otras, donde han venido mostrando una efectividad muy interesante. Es decir, es una placa que eh, puede tener también, no recuerdo en cuanto al costo, pero comparado con las placas tradicionales, tiene una muy buena acogida y muy buen desempeño en el trabajo de cada una de ellas. Y la otra placa es una placa nueva, una placa recién diseñada, la LilyGo, que es una placa que integra no solamente la conectividad Wi-Fi, sino que también maneja
el modelo basado en algunos modelos basados en LoRa para la comunicación RF con dispositivos que se encuentran remotamente y tiene todo el manejo del protocolo de comunicación en radiofrecuencia determinado para la integración de muchos dispositivos y poder ser utilizado en la recepción de información de muchísimas estaciones para concentrar la información y poderlas enviar a unas plataformas determinadas. Son placas que son costosas, pero que cumplen unos requerimientos importantes en el manejo de hardware dedicado a la implementación de aplicaciones ya mucho más complejas. No sé si hasta este momento tienen alguna inquietud. Bueno, eh, luego de conocer las plataformas y el hardware, digamos que el mayor interrogante que se presenta frente al manejo de IoT son las distintas aplicaciones en las cuales uno puede utilizar ese tipo de, digamos, de sistemas. Si ustedes se ponen a analizar, hoy en día uno tiene un gran número de ramificaciones en las cuales el uso de IoT está latente. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, estamos hablando de los dispositivos usables, los dispositivos pequeños que energéticamente eh, son muy eficientes y por su tamaño son muy portables, como por ejemplo podemos observar los relojes inteligentes, podemos observar las gafas inteligentes, podemos observar dispositivos de juegos para los niños, podemos observar dispositivos de medición, en el caso pues que estamos hablando del tema de salud, aunque hay un ítem dedicado solo al capítulo de salud, pero son dispositivos que ya cuentan con toda la conectividad dedicada para poder ser empleados más allá de un simple periférico puesto en una mano o que me permita mostrar un juego determinado. Ya tiene más allá de ese esquema y que nos permite poder utilizarlo para integrarlo con otros sistemas. Es decir, los dispositivos usables tienen una gran aplicación por, digamos, el mundo en el que ellos se pueden ver desempeñados en su trabajo. Entonces, pues ese es una de las primeras aplicaciones importantes en donde salen una cantidad de iniciativas para usuarios finales, usuarios digamos, pequeños, más bien como domésticos, en hogares, donde se pueda ver reflejado el uso de estos dispositivos. Como una segunda etapa, pues están los dispositivos de salud. Pues ustedes saben hoy en día que con el tema que estamos viviendo actualmente, el tema de salud es un tema que ha sido analizado con mucha profundidad y la tecnología ha hecho parte de este esquema de trabajo de tal manera de que la salud no quede ajena a dichas cosas. Entonces, los dispositivos que me permitan monitorear la actividad cardíaca de una persona, que me permitan monitorear la temperatura, que me permitan ver los niveles de azúcar, que me permitan censar la actividad cardíaca, todos estos dispositivos que están a favor de ese chequeo permanente de la salud de la persona y mucho más en el tema que estamos viviendo actualmente, en donde tenemos que estar constantemente chequeados de acuerdo pues a las normas de bioseguridad que nos está impartiendo el Ministerio de Salud. Eso quiere decir entonces de que los dispositivos de salud en la tecnología de IoT está cogiendo una fuerza bastante grande para que en algún momento el monitoreo de esta información esté unificado en grandes servidores de tal manera de que las entidades médicas tengan toda digamos, la facilidad de hacer el seguimiento al paciente de una manera sistemática y de una manera automatizada. Ya existe este concepto, pero con el tema que estamos viviendo hoy en día se ha venido reforzando mucho más, cada vez más. Entonces es un tema que no podemos nosotros ser ajenos a él y sería un buen punto de partida para
digamos, desarrollar muchas más aplicaciones que se basen en ese concepto. Una tercera aplicación basada en IoT es el monitoreo de tráfico. En el esquema de transporte, como se ha visto en los últimos años, el crecimiento de las ciudades se ha venido viendo de una manera exponencial y esto viene ligado a sí mismo con el incremento de la cantidad de vehículos que se tienen hoy en día en las calles. En ciudades enormes en donde el flujo vehicular es tan grande, tiene que existir mecanismos que permitan manejar el flujo de tal manera de que sea trabajable las cosas. Es muy complicado cuando en una ciudad tengamos una gran cantidad de vehículos, sobre todo en hora pico, y que la congestión sea tan grande que simplemente por no hacer un plan de trabajo o un análisis de la cantidad de vehículos que pasan por ciertas zonas, poder generar y gestionar esa información. Es importante integrar, por ejemplo, los vehículos con las personas que se encuentran en las calles. Generalmente, cuando un peatón llega a un semáforo, el semáforo le informa al peatón que ya puede cruzar, pero si hay un vehículo que en algún momento dado ha violado por alguna razón, se descuidó de un semáforo, puede estar generando un accidente a una persona. Si se puede integrar la información entre personas y vehículos en unos puntos tan neurálgicos como las esquinas o como los cruces, esto va a permitir de alguna manera hacer más efectiva el uso de la información para que sirva como un pie fundamental en el quehacer fácil de la movilidad de una ciudad. Más allá de ese esquema de tráfico, también podemos verlo, por ejemplo, en el manejo de los túneles. Los túneles es una obra, una infraestructura de ingeniería civil muy compleja. Y asimismo, siendo compleja, tiene que manejar mecanismos de seguridad y de monitoreo permanente para poder generar las alertas o las alarmas en caso que suceda alguna anomalía. O sea que también en el modelo de IoT aplicado al tráfico, el uso de esos dispositivos para el manejo de los vehículos en los túneles juega un papel importante y tiene que estar ligado a ese manejo de la información para mejorar, sobre todo en el concepto de la facilidad del usuario final, en este caso el usuario que se está transportando por ese espacio. Entonces, en ese caso, IoT se está integrando de una manera muy pertinente para ayudar a los mecanismos de movilidad a generar un buen trabajo en todos sus recorridos. Como cuarta aplicación, estamos hablando de la gestión de las flotas. Hoy en día se tienen muchas empresas que distribuyen sus productos por carreteras y ellos están generando o están haciendo vigilancia a la manera en que esos vehículos se están desplegando por el medio, pero más allá de ello, la vigilancia tiene que hacerse de una manera muy diferente. Y dependiendo del tipo de producto que ese tipo de vehículos está movilizando, verificando las rutas que están obteniendo, hemos dicho, haciendo un chequeo de todo lo que está detrás de la vigilancia de una flota únicamente para garantizar que no solamente el producto llegue de manera confiable al destino, sino que durante su recorrido no se presenten cambios o se presenten robos de productos simplemente por el descuido en una vigilancia. Entonces, actualmente muchas empresas ya lo han venido utilizando, pero no se puede descartar que el tema de IoT para el manejo y vigilancia de las flotas a lo largo de la carretera cada día sigue creciendo más y con toda la tecnología que tenemos a la mano, nosotros podemos generar un buen despliegue de vigilancia para muchos de las empresas que necesitan transportar sus alimentos, ¿sí? O sus productos. Como quinta aplicación, estamos hablando del sistema de hotelería, como también hoy en día el tema de IoT ha venido mejorando ese servicio del usuario frente al hotel. No solamente para la solicitud de servicio,
sino también para el manejo de todo lo que tenga que ver internamente, el manejo de la parte eléctrica, del consumo de la persona en su habitación, o para en el momento que necesite un servicio en restaurante, o para la información que necesitan en algún momento dado, cómo ya se está haciendo un despliegue importante de cómo la tecnología basada en IoT nos está haciendo un aporte fundamental en el mejoramiento de la calidad de un servicio que se está ofreciendo del hotel hacia un usuario. Entonces, ya en estos momentos existen varias empresas que han venido implementando dentro de sus hoteles, dentro de sus cadenas de hoteles, estos mecanismos y han notado no solamente la comodidad hacia el usuario, sino también, digamos, la optimización de los recursos que se están viendo reflejados al interior del manejo. Entonces, es una tendencia hoy en día de emplear el esquema basado en IoT para el mejoramiento de la calidad en los hoteles. Entonces, es una muy buena aplicación en la que se puede venir a interactuar. Como sexta aplicación, estamos hablando de los Smart Grid. El tema del manejo de la energía es un tema que durante muchos años ha venido teniendo discusiones. Y cómo se puede manejar o monitorear o gestionar el manejo de cómo las compañías prestadoras de servicios están entregándole y están garantizando de que el consumo que el usuario está teniendo en un momento dado sea el correcto y cómo el usuario es capaz de él mismo verificar su propio consumo. El manejo de las redes eléctricas inteligentes ha tenido una muy buena acogida en diferentes estudios a nivel de electrónica aplicada por el esquema en que se puede a través de muchísimos tipos de algoritmos que se puedan aplicar, poder generar monitoreos del consumo que tiene cierta zona y poder garantizar no solamente el monitoreo de ese espacio, sino brindarle una calidad de servicios a ese usuario final donde se le garantice que efectivamente el consumo que él está haciendo es el que realmente corresponde con el que le está marcando su medidor. Los medidores tradicionales ya están desapareciendo por los medidores inteligentes que están enviando la información hacia los puntos centrales de las empresas receptoras para el análisis del consumo y ya no generar digamos, una factura de acuerdo a un promedio, que es donde muchas veces se está haciendo cuando hay dificultades de acceso, cuando no se entiende, bueno, una cantidad de razones. Pero el manejo de las Smart Grid hoy en día está presentando una acogida bastante grande en el sentido de cómo se puede manejar esta comunicación más confiable entre las compañías prestadoras de servicios y los usuarios finales. Una séptima aplicación de IoT está en el suministro de agua, al igual que en la energía, en el manejo de la energía eléctrica, el manejo del suministro de agua también se ha venido vinculando el concepto de IoT. Las empresas que están suministrando el agua a los diferentes usuarios ya hoy en día tienen un sistema, se está implementando sistemas complejos de monitoreo en donde se les garantiza la cantidad de suministro de agua que se les está dando al usuario en un momento dado corresponde realmente con lo que están consumiendo y que se le haga el seguimiento apropiado de acuerdo al consumo que ciertas zonas de una ciudad pueden estar generando con respecto a otras secciones. Y cuando lleguen las horas de hacer los mantenimientos, no sea tan caótica la cerrada, digamos, del paso de agua para una zona debido a que no se le ha hecho una gestión al manejo de este producto con base pues en una necesidad que se tiene. Las ciudades hoy en día están creciendo deliberativamente. Eso quiere decir de que las redes que están manejando el tema del agua son redes que hoy en día se tienen que ir reformando a una necesidad. Por lo tanto, el monitoreo tiene que ser riguroso y ese monitoreo debe garantizar de que esa información sea verídica y que corresponda a lo que se esté haciendo en el momento. Entonces, ya grandes ciudades a nivel mundial ya están aplicando este modelo y esto ha generado una acogida muy fuerte por parte de los usuarios debido a que no solamente evitan de tener que estar haciéndole reclamos a la entidad para el suministro o para la verificación de un consumo, sino que de ahí pueden extraer informaciones digamos, transversales que puedan servir en el momento dado para información de alguna otra cosa que se requiere del usuario y con eso pues, se permita como
automatizar un poco más el proceso. Claro está que eso se maneja siempre desde un punto de vista riguroso de seguridad, pues porque estamos hablando de que ya en este momento cuando se está compartiendo información del usuario hacia otra empresa, otro sistema, pues ahí estamos nosotros, digamos que siendo, puede ser vulnerabilidad de la información en algún momento dado para nosotros. Pero en el monitoreo de ese tipo de productos es una aplicación que se ha venido empleando con mucha fuerza a lo largo de los últimos años. Como una octava aplicación, y es una de las aplicaciones en donde quiero enfocarme mucho más en este concepto, es en el tema de la agricultura. La agricultura ha pasado por un proceso de transformación bastante fuerte a lo largo de los años. Sin embargo, todavía existen muchísimos agricultores que su trabajo empírico, su trabajo manual, les ha sido suficiente para generar sus cultivos de acuerdo al producto que están manejando. Pero la tecnología ya ha venido a ofrecerles la manera como pueden mejorar, no solamente en el punto de vista del crecimiento de un X o Y cultivo, sino en el manejo financiero, porque se está optimizando el recurso cuando se hace un seguimiento más detallado de la cantidad, por ejemplo, de comida que se le puede impartir a un estanque de peces que están en producción, o la cantidad de químico que se le puede aplicar a un producto para limpiarlo de bacterias o para hacerle otro tratamiento, eso está generando unos beneficios a la larga. Entonces, estamos hablando de diferentes tipos de cultivos donde yo pueda monitorear no solamente humedades, el pH, digamos el mismo grado de oxigenación, las temperaturas, sobre todo en los cultivos de invernadero. Entonces, esto ha venido generando una gran acogida y mucho más en Colombia, en donde ciertas zonas del país son ricas en algunos productos especiales y que eso les ha permitido crecerse ellos mismos. Digamos, si yo me vengo al departamento del Quindío, en donde sabemos de que somos nosotros ricos en el cultivo de café, pero ahora ya se ha venido vinculando otros productos que también están jugando un papel fundamental, como es el aguacate, como lo es el banano, bueno, entre otros, pero que con ayuda de la tecnología y con el manejo del esquema de información basado en IoT, se ha logrado mejorar y optimizar el manejo de estos recursos. Entonces, de acá pueden salir muchos proyectos porque todavía es una tecnología que está vigente. El famoso tema de la agricultura de precisión es un tema que ha venido creciendo a lo largo de los años. Y como les mencioné anteriormente, en el sentido de que las nuevas plataformas y el manejo de hardware nos ha ido permitiendo ir mejorando como ese estilo de monitoreo, de control, de procesamiento y de gestión. Entonces ha venido generando una acogida muy grande entre diferentes productores en donde ya han tomado la decisión de vincularse al tema tecnológico. Hay que tener claro que dentro de ese esquema de manejo de la tecnología para la agricultura, digamos, los gastos de inversión inicial son gastos bastante fuertes, pero que a la larga les va a permitir a ellos generar, digamos, como ese beneficio monetario porque se van a estar ahorrando una cantidad de recursos si no lo estuvieran manejando con base en la tecnología. Entonces, si nos ponemos a mirar cuántas variables físicas podremos estar midiendo hoy en día para hacer un monitoreo, son muchísimas. Hoy en día hay un tema fundamental y es el tema del cambio climático. Sabemos de que el cambio climático es una realidad entre nosotros y por eso tenemos que ser responsables frente al manejo de dicha información. El poder monitorear puntos estratégicos de algunas cuencas en algunas zonas y poder capturar la información para un análisis en donde nos permita hacer predicciones, nos permitan mirar tendencias o mirar comportamientos según algunas estrategias. Esto nos va a permitir mejorar esa calidad, digamos, de la información que nosotros queremos controlar y monitorear en un momento dado para que en el día de mañana podamos mejorar en ciertos aspectos. Entonces, la agricultura nos ha ayudado muchísimo en este campo. O sea, el tema de IoT para la agricultura ha sido un tema de mucha importancia, por lo que aquí salen unas aplicaciones muy relevantes en que nosotros podremos hacer frente a ellas. Entonces, como experiencia usando IoT con Arduino,
Quiero acá pues mostrar algunas de una de las más representativas que tuvimos hace un par de años de cómo utilizando sistemas basados en IoT pudimos hacer un monitoreo importante de un cultivo en donde se mejoró sustancialmente ese proceso de cultivo y de producción debido a que ya se evitaba el monitoreo permanente del agricultor en ese momento. Entonces, estoy hablando de un proyecto que se desarrolló por los estudiantes, ya en estos momentos ingenieros electrónicos, Alejandro Marmolejo y de Armael Vargas, ahí me equivoqué, Marmolejo, el cual es un sistema para el monitoreo de variables edafoclimáticas aplicado a un cultivo de ají, en donde, de acuerdo pues a la necesidad que se tuvo o que se tiene actual de los cultivos de ají, de poder monitorear la humedad del suelo, la precipitación, el grado de acidez que tiene la tierra, permitir cómo estas tres variables, al ser monitoreadas y al ser todo el tiempo revisadas y controladas, bueno, en este momento era más un monitoreo para que el agricultor, de acuerdo a su experiencia, pudiese revisar la información y tomar una decisión en el momento que más lo necesitaba. Entonces, lo que yo quiero refrescar de este trabajo y resaltar es que el trabajo involucró, más allá de un concepto basado en IoT, fue el manejo de un protocolo de comunicación que también se viene empleando hoy en día fuertemente, que es el protocolo LoRa, debido a que la comunicación que se tenía entre el sistema de variables físicas y el receptor central estaban bastante lejos. Por lo tanto, se requería tener un sistema gateway que permitiera recoger la información y poderlo transmitir a una plataforma, un servicio de nube, en donde a través de ella hacer toda la gestión de información de que en este caso el agricultor pudiese acceder a dicha plataforma para poder extraer la información, hacerle su monitoreo, hacer su verificación y con base en él tomar las decisiones pertinentes. Entonces, como este esquema estaba basado en la comunicación remota de unas variables físicas hacia un sistema central, entonces la primera sección que se implementó o que se verificó en ese momento fue la cobertura que se iba a tener que analizar frente a la distancia donde se encontraban los sensores frente al esquema de concentración de la información. Entonces, el análisis que se vio fue que la distancia de 470 metros alrededor era una distancia suficiente para poder coger la información de los nodos de humedad y transmitirlos por el protocolo LoRa hacia un concentrador para poder de allí mandarla a la plataforma que se iba a emplear en ese momento. La plataforma que se empleó la plataforma Ubidots. Pero antes de mencionar la plataforma Ubidots, es importante hacer digamos, resaltar dentro del esquema de trabajo en el manejo de la información de los nodos de humedad y del nodo de pH, fue desarrollado exclusivamente usando Arduino. Entonces, se desarrollaron 4 estaciones en donde un Arduino sencillo como el Arduino Nano, ¿cierto? Ese microcontrolador estaba capturando la información de humedad que tenía presente el suelo en ese momento y por intermedio del protocolo RF se estaba transmitiendo a un nodo central. Como se observa en la imagen del lado derecho, en la parte de abajo se ve la placa Arduino 1 y sobre ella se ve un shield de LoRa, es un shield que recibe la comunicación basada en LoRa, ¿sí? Y esta información se estaba transmitiendo donde se encontraba el concentrador. Entonces, cada una de estas placas con su microcontrolador o con su placa Arduino ejecuta su código de trabajo para capturar la información y poderla transmitir, al igual que el nodo que está capturando la información de la precipitación y que me permite transmitir la información hacia el nodo central. Entonces, toda esa información se analizó y se verificó dentro de sus casos de uso cuáles eran los requerimientos fundamentales y con base en ella se manejó a la plataforma Ubidots, en donde se le hizo a través de la creación de un dashboard que permite la plataforma monitorear esos parámetros y poder observar la evolución con respecto al tiempo de cada uno de ellos. De acuerdo a ese parámetro, inclusive se agregó la funcionalidad de poder generar registros a base de archivos de texto para que en ese caso el agricultor tuviera toda la funcionalidad de poder observar cómo iba evolucionando
digamos, cada una de esas variables con respecto al tiempo. Es importante mencionar que en este trabajo, como se realizó en una finca en el Valle del Cauca, donde la temperatura es un poco fuerte, las condiciones del terreno son condiciones que están variando sustancialmente debido a que hubo días de mucha lluvia como hubo días de mucha sequía. Entonces sí se vio reflejado dentro del esquema. La plataforma no solamente nos generó los reportes, sino que también se le aprovechó la funcionalidad de generar alarmas determinadas. Es decir, que cuando ciertos parámetros estuvieran por encima o por debajo de un umbral establecido, generan una alarma. Pero la alarma no es simplemente una alarma sonora, como muchos lo pueden llegar a pensar. Son alarmas más allá que se pueden aprovechar gracias a la funcionalidad que la plataforma Ubidos nos pudo ofrecer. Entonces, dentro de este esquema, las alarmas que se generaron fueron enviar mensajes de texto, enviar correos electrónicos al agricultor. En este caso, pues el agricultor, digamos, siendo una persona que no está muy familiarizada con la tecnología, pues en ese sentido sí tocó hacer una especie de capacitación para el manejo de estos recursos de tal manera de que se aprovechara lo mejor posible el concepto de información que se estaba manejando en el momento pues de que ya todo el sistema estuviese conectado. Entonces este tipo de aplicaciones las quiero yo resaltar por la importancia que tiene el concepto de IoT y cómo a través de, usando placas de Arduino, podemos nosotros aprovechar de todo ese concepto, ese manejo de librerías o de bibliotecas que ya están en los repositorios para que podamos desarrollar aplicaciones que permitan solucionar una necesidad local. Entonces, en este caso, ese trabajo, cuando se terminó, se hizo el análisis frente a la manera en que tradicionalmente se hace el cultivo de ají, los tiempos que deben requerir para el cultivo con respecto a los tiempos que durante el proyecto se manejaron para el monitoreo de dicha información. Bien, ahora quisiera mostrar una implementación de una aplicación de monitoreo donde podamos nosotros utilizar el concepto de conectividad y cómo nosotros podemos integrar un esquema de hardware donde estamos capturando una información determinada y lo puedo yo enviar a una plataforma para su monitoreo. Fue una implementación sencilla en donde utilizando la placa Node MSU, en este caso la que contiene el ESP8266, poder leer la información de un potenciómetro y poderla registrar a través de UV2. Esta es digamos, un ejercicio interesante que podemos nosotros hacer para irnos familiarizando en el concepto, no solamente del manejo de las plataformas, sino también de cómo podemos ir integrando a través de los diferentes repositorios, esas librerías, a esos dispositivos y poder con ellos hacer un monitoreo como el que se pretende hacer. A pesar de que sea un ejemplo muy sencillo para el manejo, es uno de los, digamos, ejemplos fundamentales para poder ir escalando en el sentido de implementar una aplicación ya mucho más robusta. Entonces, el objetivo de este esquema es realizar el monitoreo permanente de ese potenciómetro y registrarlo dentro de esta plataforma de Uvidot. Entonces, como Uvidot es una plataforma nacional, es un orgullo pues, decir que es una plataforma colombiana, esta plataforma dentro de su esquema, digamos, de trabajo permite un esquema gratuito hasta una funcionalidad determinada. Ellos ofrecen una cierta cantidad de dispositivos utilizando una cuenta gratuita. Si ya uno requiere una cuenta más grande, pues uno ya utilizaría ya un esquema de pago pues distinto. Entonces, bueno, en este caso se utilizó más que todo fue el esquema gratuito para aprovechar la funcionalidad de la conectividad y cómo podemos nosotros monitorear una variable en un momento determinado. Entonces, lo primero que nosotros tuvimos que hacer allí es registrarnos en la plataforma de Ubidos. Esta plataforma pues me exige tener una cuenta. Yo me puedo registrar de igual manera utilizando ya sea mi cuenta de Gmail o una cuenta de Facebook. Bueno, yo tengo diferentes mecanismos para poderme registrar. Después de que me registre,
Entonces lo que viene es la elección del dispositivo. ¿Qué dispositivo se va a emplear? Entonces dentro del esquema de trabajo que propone esta plataforma, nos permite escoger entre una gran cantidad, una gama grande de dispositivos, el que nosotros necesitamos. Entonces, dentro de la conectividad, estamos nosotros trabajando a base del protocolo Wi-Fi. Dentro del tipo de proyecto lo estamos hablando directamente usando chips o placas pequeñas, porque también Ubidot permite integrar complejos gateway o kits que ya tengan una funcionalidad diferente, como el Arduino Pro de LoRa, que también es un esquema grande de trabajo que se puede integrar a Ubidot. Pero en este ejemplo, solamente se utilizó la herramienta del Node MCU, por lo tanto, es un chip para trabajo. El esquema dentro de las tecnologías de manejo, se manejó el esquema de Expressive Systems porque es allí donde está vinculado la herramienta del Node MCU. Entonces, cuando ya nosotros pasamos esta sección, lo interesante de esto es que nos va a permitir elegir el tipo de placa con la que queremos trabajar. Entonces, uno escoge la placa, pero también escoge el tipo de librería al que va a trabajar, y lo bueno es que se puede descargar dentro del repositorio de Arduino para que sea integrado en el proyecto. Entonces, la herramienta Node MCU, esa herramienta no viene instalada no viene en el IDE de Arduino cuando ustedes van a trabajar. Ustedes tienen que descargar la librería para poder integrar estas funciones ya a la placa que se va a escoger. Entonces, esa placa que se escogió, el Node MCU versión 1.0, ¿cierto? La versión 1, ella aparece dentro de su listado, entonces simplemente se descargó la librería de trabajo para poderla integrar ya en el modelo. Entonces, ya una vez nosotros ya pasamos a esta sección, lo siguiente es la creación del dashboard. ¿Qué es lo que usted quiere observar? ¿Cuál es la relación que tiene usted como usuario contra la plataforma? Entonces, en este caso, Ubidot nos ofrece de manera gratuita estos widgets. Si nosotros queremos utilizar más o crear unos nuevos, tenemos que pagar para poder hacer uso de ellos, pero desde la parte gratuita nos permite escoger entre una gran posibilidad, lo cual nos permite desarrollar en nuestros proyectos una gran cantidad de esquemas de trabajo. En este caso de nosotros, pues vamos a monitorear únicamente el voltaje que tiene ese potenciómetro, entonces solamente vamos a escoger el widget de la batería. Entonces podemos nosotros modificar todas las propiedades que posee este widget para poder generar la información de cuántas cifras decimales queremos trabajar, si queremos nosotros hacer un registro desde qué momento hasta qué momento, o sea que hay una huella de tiempo latente en el que yo puedo configurar la información. Entonces todo eso lo podemos nosotros verificar allí. Cuando ya se crea este dashboard, la siguiente sección es el código. O sea que ya viene en este momento el paso desde la escritura de un programa dentro de la placa Node MCU, de tal manera de que podamos ya estar en contacto directo con el potenciómetro y poder leerla, el valor de voltaje. Bueno, en este caso se está leyendo el valor, digamos, analógico que se está leyendo cuantizado, que lee en este caso el conversor analógico digital, y ese es el que se está presentando en la plataforma. Entonces, esta es una plantilla. Lo bueno de esto es que no es un código nuevo, es un código que ya está, simplemente se está adaptando a la necesidad que tenemos en un momento en particular. Entonces, lo importante dentro de este código es que hay 3 líneas con las cuales nosotros tenemos que estar muy pendientes. La primera línea es el token, que es un código largo, como ustedes lo observan allí, que la genera digamos, es una de las credenciales que se tienen dentro de la plataforma de Ubidot, que cuando nosotros creamos la cuenta, nos aparece esa información. O sea que es una información única de nosotros. Entonces, esa información la tenemos nosotros que vincular al programa para que cuando él intente hacer la conexión a través del protocolo MQTT, esta llave sea digamos, la cabecera del manejo de encriptación para que la información pueda llegar directamente hacia allá. Luego viene la sección de la conexión a la red local, es decir, el nombre de la red, ¿cierto? El SSID de la red y el password que tiene la red en la que se está conectando, de tal manera de que el módem de la red le generará una IP al dispositivo que sea la IP por la cual se va a conectar a la red.
De resto, el resto son simplemente funciones, una función de usuario que nos está presentando en qué momento la información está llegando o se está transmitiendo y hacerle un seguimiento permanente a dicha información. Entonces, ya en la función del setup, como hablamos, como se habló esta mañana en la charla inicial, todo programa en Arduino que está compuesto por dos secciones, una de configuración y una de ejecución, en la función de configuración, se está primero configurando el esquema hacia la red donde nosotros estamos trabajando. Esa parte es transparente para el usuario porque ya de fondo ya se tiene toda digamos, la escritura de este firmware para el manejo de la información. Lo único que tenemos que cambiar es nuestro SSID o el nombre de la red y el password que está asociado a la red, de acuerdo pues a los mecanismos de seguridad que maneja cada red, ¿cierto? Ya dentro de la función de lazo, el ciclo, simplemente nos quedamos leyendo todo el tiempo la información que se está leyendo del potenciómetro para luego presentarla pues a la plataforma. Voy a leer una pregunta que me acabaron de hacer. Me preguntan que cuál shield es recomendable para enviar información a través de GSM u otro protocolo si hubiere, cuando no se cuenta con Wi-Fi. Bueno, de los protocolos de GSM, los módulos SIM 800 son los shell más utilizados en estos momentos para el manejo de la comunicación basada en GSM. Esos módulos no solamente soportan GSM, sino que también soportan GPRS, en el sentido de que usted se puede enviar datos a través de la red celular, ¿no es cierto? No solamente enviar mensajes de texto. Entonces, ese shell sí se lo recomiendo que lo utilice en el caso pues de que no cuente pues con Wi-Fi, ¿sí? Es uno de los más utilizados. Otro puede ser el de Sigfox, pero Sigfox tiene un proceso de integración a la red distinto, es hay que pagar por el manejo del acceso a la red, entonces no es tan versátil, pero también es digamos, una tecnología que se está utilizando mucho en estos momentos. Bueno, eh, entonces ya en la función principal, donde estamos nosotros leyendo todo el tiempo la información, eh, notamos que el programa siempre está preguntando si el cliente está conectado. Es decir, que dentro de esta conexión hay una constante pregunta si el cliente está o no está conectado para mantener activa la comunicación. Siendo el caso de que la comunicación no tenga ninguna falla ni no esté desconectada, entonces lo que simplemente se hace es agregarle el valor de este caso de la variable de voltaje, pero es la lectura directamente desde el ADC, se está agregando a una etiqueta llamada voltaje. Ese voltaje es una variable que ha sido definida en la plataforma de UbiDots. Ahora les muestro cómo es que se define esa sección allí. Y la palabra de ecosistema de monitoreo es una palabra en donde es el tema o el topic que se está publicando. Recordemos que en la comunicación basada en MQTT, ella se basa en la comunicación basado en el esquema de publicación y suscripción de temas. Entonces, si yo publico un tema que se llama ecosistemas de monitoreo, quiere decir entonces que el receptor, en este caso el suscriptor, valga la redundancia, se tiene que estar suscribiendo al mismo tema para poder recibir la información. De lo contrario, no se recibe. O sea que la información se pierde. O sea que es importante siempre estar verificando el nombre del tema, del sistema que está publicando, para que el sistema que se suscriba a dicho tema. Entonces, de hecho, en esto, cuando se está manejando la información, ustedes pueden hacer un monitoreo directamente desde el monitor serial, aprovechando que estamos trabajando desde el IDE de Arduino, y ahí nosotros nos damos cuenta si se está ejecutando la comunicación entre el dispositivo y la plataforma. Entonces, cuando se inicia el sistema, lo primero que él verifica es la dirección IP a la que está conectada y el intento de conexión en el protocolo MQTT. Si hay una falla,
él aquí reporta que hay una falla en la comunicación y él va a tratar de hacer el reintento de conexión. Él se va a quedar permanentemente haciendo ese reintento. Es decir, que si allá uno se da cuenta de que después de varios intentos no hay conexión, es importante hacer un reset de la comunicación y volver a hacer el trabajo inicial. Cuando ya se conecta, observamos de que la información que nos está presentando es el tema en el que nos estamos conectando y a través de un archivo, bueno, en este caso un archivo JSON, es un archivo plano, un archivo de JavaScript, se está viendo la información que se está transmitiendo desde la placa hacia la plataforma. Entonces, en este caso, estábamos transmitiendo una información de voltaje, ¿no es cierto? Y esa es la información que nosotros deberíamos estar observando en la plataforma. Entonces, si ya nos dirigimos hacia la plataforma de Uvidot, podemos verificar que la información que se está capturando realmente sí coincida con lo que aparece allí. Entonces, dentro de esta plataforma, nosotros podremos hacerle un continuo seguimiento a la información, vincular más dispositivos, pero como les decía, si yo quiero vincular más dispositivos, yo voy a tener la restricción porque la cuenta gratuita no me lo va a permitir. Ella me permite hasta cierta cantidad de dispositivos. Y lo mismo en la implementación de los widgets. Entonces, después de que ya estemos en la plataforma de Uvidot y estamos haciendo la verificación de la información que estemos allí latente, podemos observar varias cosas que son interesantes dentro del esquema visual que nos permite este entorno. Y es que no solamente que nos va a mostrar, digamos, el mapa donde nosotros nos encontramos actualmente, sino que también podemos hacer un registro gráfico para observar la tendencia de esta variable a lo largo del tiempo. Nosotros podremos fijar, como les decía yo, la huella de tiempo y poder manejar y observar cómo se comporta en un determinado periodo. Generalmente, cuando ya esto tiene mucha cantidad de datos, que las gráficas no son lo suficientemente claras, entonces ahí uno entra a hacer una depuración de tiempo para verificar una escala más corta y poder observar la tendencia. Si no, usted puede exportar la información, como aparece aquí en esta segunda estrellita. Esta es una estrellita de exportar la información. Él me exporta un archivo de extensión CSV, lo puedo yo abrir con Excel y poder observar la información que está allí presente. Entonces, es una buena alternativa como para hacer un análisis offline después de que ya nosotros queramos observar qué ha sucedido en tiempo pasado y poder, digamos, tomar decisiones frente a algo que esté sucediendo en un momento dado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se ve la tendencia de ese voltaje. Yo hice variar el potenciómetro de una manera abrupta, entonces estaba yo observando el comportamiento de ella a lo largo del tiempo. Entonces aquí me quedaba pues el monitoreo ya permanente, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna inquietud hasta este momento. Ya por último, antes de terminar esta sección, entonces les comentaba de que en la plataforma de Uvidot yo puedo generar, digamos, alertas, y las alertas que él me permite pueden ser o enviar correos electrónicos, enviar mensajes de texto, enviar un mensaje de Telegram, pero esta opción está deshabilitada actualmente, puesto que esto solamente es para una cuenta paga, no para una cuenta gratuita. Hacer una llamada de voz y configurar la variable para algún análisis particular. O sea que algunos de estos son muy útiles. El de mensaje de correo electrónico es muy efectivo. Ustedes pueden configurar que cuando la variable se mueva durante ciertos parámetros o cuando caiga cierto valor o cuando se encuentre dentro de cierto estado de tiempo, pueda generar una alarma con base en un correo electrónico que se pueda estar transmitiendo en un momento dado. Y ahí usted puede descargar la información para hacerle pues su respectivo chequeo. Entonces, digamos que la manera en que ustedes puedan presentar la información dependen más de, digamos, de la exploración misma que ustedes hagan dentro de la plataforma para, digamos, que dicha representación sea lo más amigable al usuario. Entonces, como les decía, esta plataforma de Ubidots permite ver la información de una manera muy tranquila, muy cómoda, y sobre todo que si yo la quisiera observar desde mi dispositivo móvil, tengo toda la funcionalidad para que
digamos que la ventana de visualización sea ajustada propiamente al entorno de mi celular para poder observar la información de una manera coherente, porque en algunos casos, cuando se diseñan algunas páginas web para el manejo de la información, no se tiene en cuenta este caso y no siempre es la mejor alternativa de yo moverme de una pantalla de computador a verla desde un dispositivo móvil o desde una tablet. Entonces, Ubidot sí nos permite hacer este esquema. Y lo más importante es, como es un esquema basado en MQTT, entonces yo puedo tener múltiples dispositivos conectados a ese broker para poder, digamos, generar información o solicitarla en algún momento dado. Que tenga mi computador, que tenga mi celular, que tenga otro dispositivo adicional que quiera pues conectarse al nodo principal y poder observar la información. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar un poco de la plataforma. Bueno, entonces voy a compartir. Listo. Entonces, aquí les estoy mostrando, eh, digamos, la página inicial de la plataforma de Arduino. Arduino, como les mencionaba yo en mitad de la presentación, ella es un entorno bastante completo que me permite trabajar muchas aplicaciones desde la web. Entonces, algo que yo quisiera rescatarles, por ejemplo, es lo siguiente. Cuando yo trabajo en el esquema de IoT, aquí está la opción de Arduino IoT Cloud. Cuando yo intento entrar dentro de ella, aquí van a pasar varias cosas. Y es, aquí él me está diciendo que agregue una nueva cosa, es decir, bueno, su cosa es qué clase de dispositivo usted va a agregar, ¿no es cierto? ¿Qué propiedad va a tener usted de ese dispositivo para hacerle su monitoreo de acuerdo a un widget que usted quiera agregarle dentro de esta plataforma? Pues como ustedes observan, aquí en arriba me aparece Upgrade Plan, es porque yo tengo la cuenta gratuita, entonces, bueno, yo puedo trabajar hasta ciertas cosas. Entonces, con base en esto, yo puedo empezar a analizar algunos puntos. Aquí arriba me aparece en Devices. Dentro de Devices yo puedo elegir el tipo de dispositivo a trabajar. Entonces él acá me está diciendo, bienvenidos al manejador de dispositivos IoT. Cuando yo le digo agregar dispositivo, entonces aquí sale esta ventana en donde él ahí me está haciendo dos preguntas muy claras. Y la primera es, configure su dispositivo Arduino. Cuando yo le hago clic en esta sección, él va a estar verificando, vamos a hacerle clic para que ustedes observen, está diciendo, estamos conectando un dispositivo IoT a su computador. Yo tengo una placa tradicional como Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Dube, Arduino Yun o Arduino Mega. Esas placas, cientos de Arduino, no son compatibles para IoT. Entonces no me permite pasar esta sección. Solamente me permiten las placas que yo les presenté basadas en IoT, como la MKR1000, Wi-Fi, MIT03, ¿no es cierto? O el Nano 33 IoT. Estos sí soportan la conexión dentro de esta opción para yo empezar a crear mi dispositivo, ¿cierto? Pero si yo, digamos, quisiera trabajar con una placa de tercer usuario, ¿no es cierto? Que también se puede hacer, en esta sección, él me está diciendo de que yo tengo que cambiar mi plan, porque yo estoy dentro de un plan free y ese plan free solamente me permite trabajar desde Arduino, no me permite las placas terceras. Entonces, ahí ya tengo una limitante por este lado. Dentro del dashboard, me parece muy interesante que ustedes puedan crear, por ejemplo, cualquier esquema basándose en estos widgets que él trae. Entonces yo puedo ubicar, por ejemplo, un switch, ¿cierto? Por ejemplo, un switch, yo puedo agregar un slider, ¿sí? Y poder hacer una aplicación en donde la información que se esté recibiendo permita interactuar directamente con estos widgets. Me parece muy interesante, ¿no es cierto? Que desde esta plataforma nosotros mismos podamos crear
ese entorno visual para que podamos interactuar directamente con el usuario dentro de dentro de su manejo, ¿cierto? Listo. Detrás del esquema basado en IoT, aprovecho también para mostrarles lo siguiente. Dentro de este entorno, yo puedo manejar inclusive otros tipos de placas, como les mencioné yo ahora. Entonces, él acá me está presentando, me dice, por ejemplo, estas son mis tarjetas de Arduino. O sea que estas son las placas que él soporta para poder trabajar directamente, ¿cierto?, en Arduino IoT Cloud. ¿Sí? Si yo no tengo ninguna de esas, yo puedo irme, por ejemplo, a My Linux Devices, en donde podemos trabajar, por ejemplo, con plataformas o placas, por ejemplo, como BeagleBone, Raspberry Pi, plataformas basadas en Intel, Arduino Pro Gateway LoRa, todas esas placas se pueden integrar basándose en esta opción. O tarjetas de terceros usuarios, como por ejemplo las que son basadas en el ESP8266, ¿cierto? Que es el módulo Wi-Fi adicional que uno puede tener a la mano. Entonces, para esto yo lo podría hacer, pero tengo que actualizar mi plan de trabajo, ¿cierto? Entonces, esta es una alternativa muy interesante para trabajar. Pero también aprovecho y les muestro que acá también se encuentra el editor de Arduino, ¿sí? Dentro de este editor, él nos crea la ventana como si nosotros estuviéramos programando directamente desde el IDE de escritorio, el de que hemos instalado inicialmente. Entonces acá yo puedo observar las mismas opciones que yo puedo tener desde el IDE instalado, pero ahorita las tengo directamente es dentro de ese entorno en línea. Entonces aquí arriba yo puedo elegir el tipo de placa, pues aquí por defecto estaba la placa Arduino 1, pero él me permite seleccionar otro tipo de tarjetas. Cuando yo abra esa ventana, me voy a dar cuenta de varias cosas. Hay muchas que tienen candados. Estos candados significan entonces que no se pueden acceder en el plan que tengo actualmente. O sea que me está obligando a irme a otro plan de trabajo, un plan que tiene un costo como de $9 mensuales. Pero lo que son todos de Arduino, ¿cierto? Las placas de Arduino, esas sí son gratis, porque esas hacen parte del modelo tradicional de Arduino. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven las placas que están asociadas a IoT, ¿cierto? Más abajo, por ejemplo, aparecen las placas basadas en el ESP8266 y como vemos, tienen candado. Es decir, que no puedo trabajar con ellas, ¿sí? Mira que todo lo del ESP8266 tengo que cambiar el plan para poder trabajar con esas tarjetas. Y yo mismo desde aquí, yo puedo compilar el código y descargarlo a la placa. Entonces, cuando ya el sistema detecta en qué puerto está conectado, aquí aparece el puerto y simplemente usted compila y descarga. Y inclusive usted puede agregar librerías creadas por terceros a su sketch para que pueda entonces generar la descarga a su placa y poder trabajar de manera física como esta mañana no lo mostró el compañero Luis. Entonces, este entorno es un entorno que también vale la pena aprovecharlo, que no es no solamente para IoT, sino también para desarrollar aplicaciones basadas en Arduino, en el caso pues de que nosotros no queramos trabajar desde el escritorio. Claro está que cuando yo conecto una placa, él me va a solicitar un plugin, yo simplemente lo descargo y ya con eso él tiene la posibilidad de trabajar. ¿Sí? Bueno. Ahora aquí estaba yo también en el entorno de UV2, es acá para mostrarles algo. Entonces, aquí cuando yo voy a escoger mis dispositivos, yo ya tenía instalado un dispositivo de monitoreo, entonces ese dispositivo pues está quieto en este momento. Entonces, acá yo puedo observar la información que todo el tiempo se está leyendo desde la placa física. Entonces yo puedo, en el esquema de los datos, yo puedo ver el dashboard para poder observar la información que se puede estar presentando. Como ese dispositivo está afuera, entonces no tengo acá información, pero aquí me debería aparecer el dispositivo conectado, ¿no es cierto?, para poder ver dicha información. Y lo mismo, yo puedo generar acá el tipo de datos, ¿cierto? Yo puedo generar la manera en que quisiera representar la información y ver un análisis gráfico
de toda la información que se presentó en un momento dado. Aquí, por ejemplo, esa es una información pasada. El dispositivo, como actualmente está quieto, no está generando ninguna información, pero esto es información que yo coleccioné el día de ayer, entonces quedó coleccionada en este esquema. Entonces yo puedo exportar la información, ¿cierto? Yo puedo decirle, exporteme dichos datos y con eso yo puedo trabajar normal para hacer algún esquema. La otra sección que me parece muy interesante es el esquema basado en los eventos. Los eventos, como les dije yo en la parte de Ubidots, los eventos son para, digamos, generar una alerta cuando suceda alguna cosa. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir, está en la primera sección de la condición, sí, si sucede algo. O sea, que estoy diciendo, sí, en la variable de voltaje, de monitoreo, tiene un valor determinado, ¿cierto? O si ese valor es igual a algún valor de alguna de estas opciones, si es igual a, si es diferente, si es mayor que, menor, mayor, igual a un valor, entonces ejecute una acción. Y la acción, por ejemplo, es como yo les decía, yo puedo generar aquí varias opciones, o enviar un mensaje de texto, o enviar un mensaje de Telegram, o hacer una llamada de voz, o enviar un email, ¿cierto? Si yo le digo enviar un email, entonces me reporta dentro del email que yo tuve que registrarme para mi cuenta gratuita, entonces acá ya aparece por defecto y simplemente él me va a decir, me va a mandar un correo donde va a tener la información de la variable, una alerta, donde me va a decir de que la variable llamada tal lanzó un trigger o una ejecución de acuerdo a una huella de tiempo y me anexa el histórico del registro en donde se encuentra toda esa información. Entonces yo me puedo dar cuenta de que en algún momento sucedió algo, entonces desde mi smartphone, o si yo tengo mi teléfono y está activo, entonces me llegará la indicación de que me llegó un correo electrónico y lo voy a ir a recibir para poder analizar qué fue lo que pasó. Si no, yo podría entonces generar más bien un mensaje de texto que me llegara al teléfono y yo poder también hacerle el respectivo seguimiento. Entonces, esta plataforma pues permite manejar la información de una manera muy interesante, hay que explorarla bastante para que en una futura aplicación o proyecto que se quiera implementar la podamos explotar al máximo, pero dentro de todo su historial, de lo que la gente ha venido mencionando, es una aplicación, es una plataforma que ha tenido muy buena acogida frente a los usuarios para el manejo de información, por ejemplo, como el monitoreo de variables o entre otras, ¿sí? Entonces, este esquema me parece pues muy interesante. Bueno, entonces ya para terminar, entonces, eh, un momentico. Bueno, entonces, listo. Bueno, entonces, para terminar, dentro del esquema basado en IoT, hubiese sido muy interesante el aplicar un reto en el que cada uno de ustedes pudiera participar y resolverlo, pues con base en las características y propiedades que Arduino nos ofrece para el desarrollo de aplicaciones. Entonces, con base en esto, la propuesta es esta. Actualmente con el tema del COVID-19, es un tema que nos toca a todos. Es importante hacerle el seguimiento del estado de salud que tiene una persona en particular y poder integrar esa información en la plataforma para hacerle un rastreo permanente y generar una alarma o una alerta basándose en ciertas características. Entonces, para ello, el objetivo es utilizar un sensor de temperatura, un sensor que me permita medir la frecuencia cardíaca, un sensor que me permita medir los niveles de oxígeno de la sangre, poder reunir esta información en una placa, ¿cierto? En este caso, pues tengo la placa SP32 como una placa que me permite recoger la información y aprovecharme del esquema MQTT que me ofrece el broker para Ubidots o para Arduino Cloud y poder publicar la información. Entonces, diseñar un sistema en el que utilizando las herramientas de Arduino
yo pueda integrar la información de estas tres variables físicas, transmitirlas a una plataforma para que desde la plataforma yo permita no solamente almacenar la información, sino también generar las notificaciones a un usuario de acuerdo a una anomalía repentina. Entonces aquí viene, por ejemplo, fijar algunos parámetros importantes cuando la temperatura se eleve. Ustedes saben de que hoy en día el tema de la temperatura corporal es un tema importante debido a que es uno de los principales síntomas de tener posible COVID. Entonces, qué interesante sería medir la temperatura de la persona y adicionar estas otras dos variables para hacerle un rastreo y poder nosotros tener, digamos, como un control del estado de todos nosotros, como si nosotros dijéramos, bueno, todos los que estamos en la sala pertenecemos a un condominio, por ejemplo. Y ustedes saben y han escuchado de que hay un estricto y riguroso esquema de manejo de información frente al estado de las personas que ingresan o que salen del conjunto, especialmente las personas visitantes, hacerles un seguimiento del estado de salud para reportar en caso de encontrar ciertas dificultades. Encontrar cómo generar un esquema en donde podamos nosotros a través de una plataforma ese monitoreo permanente de esas variables y que existiera como una persona, un tercero que sirviera ese caso como un médico general que pudiera hacer la revisión de toda la información y poder interactuar con dicha persona en el momento que se detecte de que uno de los parámetros ha tenido un cambio significativo. Entonces, mire que, como les decía yo hace ratico, el tema de salud es un tema importante. El tema de IoT, en la coyuntura que tenemos actualmente, el problema del COVID, está jugando un papel muy importante. Por lo tanto, sería una de las oportunidades y retos bien interesantes de resolver en este momento para hacer un aporte y quitarnos de encima, por ejemplo, los esquemas tradicionales de monitoreo a través de minutas, sino usemos la tecnología y utilicemos todos los esquemas que Arduino nos ofrece para poder generar un esquema automatizado de monitoreo de parámetros y poder hacer un seguimiento más detallado a la persona. Ah, es que nos están haciendo un seguimiento ya muy detallado en el sentido de que ya saben qué estoy haciendo. No, estamos hablando de que estamos verificando unas variables físicas importantes que hacen parte de un modelo general por el cual un médico puede decir o puede dictaminar que esa persona tiene un posible síntoma y por lo tanto hágale un seguimiento más exhaustivo. Vaya y lo visita o vaya y se presenta a un centro de salud. Bueno, hay un esquema pues alrededor de eso. O sea que ese sería como el panorama que pensaba pues, poner a prueba en la sala, si estuviéramos nosotros trabajando presencialmente, de todas maneras, pues queda aquí la iniciativa para, para resolverlo a futuro con todos, digamos, los esquemas que yo mencioné. Puede que haya sido algo un poco general, pero lo importante es haber dejado como la motivación y la iniciativa ahí a pie, latente, para que podamos resolver un reto como estos o los retos que se puedan venir a futuro utilizando las herramientas que Arduino nos ofrecen en este momento. ¿Listo? Bueno, si no es más, les agradezco muchísimo la participación en esta sala. Veo que hubo mucha asistencia. Eso es muy gratificante debido a que para nosotros es importante pues, que el Día de Arduino sea, digamos, un evento que año tras año lo vamos a ir haciendo para irle cogiendo como mucho más esfuerzo a todo este esquema que Arduino nos ofrece y que, como ustedes bien saben, esto no es un evento de solo la Universidad del Quindío, esto es un evento a nivel mundial y poder este, tener, digamos, experiencias frente a otras personas, se podría, digamos, mencionar para hacer digamos, una especie de repositorio de experiencias en la región o a nivel nacional y poder compartir con ese tipo de temas tan apasionantes como lo es la electrónica enfocada en el sistema basado en Arduino y todo lo que está detrás. Entonces, bueno, muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, claro, con mucho gusto las vamos a resolver de una vez. Bueno, me pregunta por aquí el profesor Gabriel
que la idea del Arduino para el COVID se podría aplicar a la U para los profesores investigadores. Se puede simular. Bueno, la simulación, eh, o sea, aquí lo que habría que hay que hacer es manejar el esquema, o sea, es decir, la parte física habría que implementarla. Es que el hecho de simulación, la simulación la estaríamos nosotros observando directamente desde la plataforma, viendo como ese resultado sin necesidad de estar todos allá en la universidad. Pero sí sería interesante de poder vincular, digamos, ese tipo de mecanismos como para un seguimiento mucho más cercano frente al problema. Bueno, Gabriel me pregunta que son dos preguntas. Bueno, este sistema para los profesores investigadores, bueno, eso sería pues interesante aplicarlo, ¿sí? De poder simularlo, pues lo que le acabé de mencionar frente al esquema, pues que yo pueda tener el esquema montado y yo poderlo transmitir directamente a una plataforma de verificación. Álvaro, hay una pregunta de Andrea hace rato que preguntaba que qué tan alto es el requerimiento de potencia de este tipo de aplicaciones para el envío de información a la nube. El requerimiento de potencia, uy, sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, sí el consumo siempre es altico. De hecho, estos tipos de placas por lo general tienen sistemas de conexión de baterías externas para evitar la conexión directamente desde el PC, puesto que el consumo de corriente es un poco elevado. Entonces, ¿cómo se ve reflejado realmente? Porque el mantener la conexión hacia la plataforma siempre demanda un manejo de petición y respuesta permanentemente y eso se ve reflejado pues en un poco el calentamiento de la placa, ¿sí? Pero dentro de los parámetros tradicionales de consumo, mientras se utilicen baterías externas, no hay ningún problema. Si se utiliza desde la conexión USB del PC, sí se ve muy limitado, sobre todo que el sistema se queda bloqueado, se queda como una especie de stand-by esperando resultados, lo cual simplemente es que la capacidad de corriente no fuera suficiente y el microcontrolador quedó en estado de stand-by. Me pregunta Alejo que qué tipo de alertas hay disponibles en la versión no paga. Bueno, alertas hay mensajes de texto, correos electrónicos. Bueno, había la llamada de texto, pero la llamada ya no está. La llamada de texto ellos la suprimieron. Pero el más efectivo es el correo electrónico. ¿Qué más hay por acá? Nos pregunta el jefe Alex, quisiera saber si las plataformas gratuitas y de código abierto se han mostrado confiables para aplicaciones robustas y de operación continua. Bueno, esa es muy buena pregunta. Bueno, la verdad, dentro digamos, el análisis que yo le he hecho a estas plataformas, a estas placas dentro de algunas aplicaciones, han mostrado confiabilidad, pero el tiempo, digamos, de operación continuo, pues ha sido más bien limitado a los momentos en los que nosotros lo hemos venido trabajando. El tenerlo a largo plazo, pues no se le ha hecho una verificación. Sí sería interesante, pues, analizar ese tipo de casos, porque aquí lo que estamos nosotros buscando también es la confiabilidad con respecto al tiempo. Esa es una buena pregunta, Alex, y seguramente en algunos de los proyectos, cuando se realicen aplicaciones en donde requiramos estar continuamente en conexión, ahí nos podremos dar cuenta el rendimiento pues, de estas placas. Me pregunta Andrea, si se quiere implementar un sistema portátil como el planteado en el reto, ¿qué tipo de batería recomendaría? Bueno, Andrea, las baterías más apropiadas para ese tipo de aplicaciones son las baterías LiPo. Esas baterías dan un rendimiento muy bueno con respecto al tiempo. Las baterías tradicionales pueden ser de 7,4 voltios, inclusive de 500 miliamperios hora o de 1000 miliamperios hora. Y como la tasa de descarga de estas baterías es más bien lenta, eso permite pues una efectividad, un buen periodo de tiempo en estar en uso. Eso vuelve y juega la pregunta que nos hacía inicialmente
el jefe frente a la confiabilidad es, como ya estamos hablando de una conexión en donde hay un consumo de corriente un poco más elevado que las aplicaciones tradicionales, entonces estas baterías se van a ver forzadas un poco más al consumo, ¿sí? Pero según los fabricantes, sí recomiendan mucho conectar ese tipo de baterías, por lo que son mucho más confiables que, por ejemplo, las de metal hidruro o las de níquel cadmio, ¿sí? En cuanto al rendimiento que se pretende pues dar. Lo que sucede cuando, por ejemplo, un dispositivo que se intenta conectar a la red no logra conectarse y está todo el tiempo tratando de hacer la reconexión, ahí hay un consumo adicional si se compara frente a cuando ya está conectado. Porque cuando ya está conectado, lo que está haciendo es mandando unas peticiones. Mientras cuando está desconectado, está tratando de hacer una reconexión completa, entonces ahí hay un consumo excesivo. ¿Sí? Dice Braulio, en cuanto a la medición de oxígeno en la sangre, ¿saben si existen módulos o dispositivos no invasivos compatibles con Arduino? Bueno, Braulio, pues ahí sí me pone a pensar, no, la verdad, eh, algunos de los dispositivos que yo he visto eh, que tienen mucha más efectividad son los invasivos. Hay unos no invasivos que le miden de acuerdo también a la frecuencia digamos, cardíaca que se le mide, por ejemplo, el dedo de la persona y de ahí de manera indirecta medir la cantidad de oxígeno. Pero esos dispositivos, no sé la verdad qué tan confiables son. Igual, existen los dispositivos medidores de oxígeno que se le pegan al dedo. Sí, ellos no están tampoco perforando la piel para poder saber internamente cómo la sangre pues está de oxígeno. Pero sí tengo ciertas dudas frente a ellos, no los conozco pues del todo. Me pregunta Omar si se puede diseñar una unión entre app propia y Uvidot. Sí, señor. Sí, Omar, sí se puede. Ahí la situación es que el plan gratuito no se puede trabajar, pero sí se puede integrar porque ya se ha hecho. Ya se ha hecho integraciones. Jefe, muchas gracias. Bueno. Dice, buenas tardes. Para el envío de datos a la plataforma, Ubidox tiene algún tipo de limitante en cuanto a la actualización de los datos y la cantidad de datos almacenados. Sí, sí hay una limitante. Eh, bueno, frente a la cantidad de datos, no tengo exactamente pues, el dato aquí completo, pero sí, no hay un límite en el que ya él no permite enviar más cantidad de datos. O sea, solamente como para aplicaciones en donde se tenga una latencia más bien corta, que sean pequeños datos los que se estén enviando. Y en cuanto a la actualización de los datos, eh, yo no he tenido limitantes frente a dicha actualización. De hecho, él permanentemente lo está haciendo, ¿sí? Él se está actualizando. Solamente que cuando ya llega a una cierta cantidad de datos, él ya se frena porque ya está superando una cantidad que me está ofreciendo el sistema gratuito. Me dice Omar que como se mencionó que el sistema requiere una batería extra, sería necesario una conexión con delay a la placa o cómo se acopla de manera eficiente. A ver, no entiendo. Que el sistema requiere una batería extra, sería necesario una conexión con delay a la placa. Mm, no entiendo. Es decir, cuando yo conecto la batería lo único que se está haciendo es alimentar al sistema para darle el arranque inicial. Tal vez de pronto hacerle un delay al programa que cuando ya esté el sistema conectado y ya tenga toda la estabilidad en la alimentación, inicie su proceso de conexión. Eso es lo que yo entendería es con la pregunta que me estás haciendo, que no entiendo qué se refiere pues la batería extra frente a un delay a la placa. Y se me referiría a cuando es necesario mayor voltaje del que ofrece la placa. No, no, tenga en cuenta lo siguiente. Estas placas todas trabajan a 3.3 voltios. Eso quiere decir de que las baterías que usted está usando, baterías de 7.4, son reguladas. Es decir, allí internamente hay un regulador que baja la tensión al voltaje que se necesita. Si un sensor
trabaja con un voltaje diferente a la que está trabajando la placa, es obligatorio que usted utilice una placa de adaptación, porque usted puede alimentar el sensor, supongamos, con 5 voltios, pero si la señal que está sacando el sensor se puede superar a los 3.3 voltios, puede dañar la placa. Entonces, allí usted lo que puede hacer es, para una mayor efectividad, utilizar unas placas adaptadoras o simplemente algunos circuitos divisores de voltaje. Lo que no recomiendo es que si esos son pines en donde va comunicación serial, el problema es que no serviría un simple divisor porque eso generaría delays y por lo tanto no habría comunicación. Entonces existen placas adaptadoras a base de MOSFET de alta velocidad que permiten adaptar y cambiar de niveles rápidamente sin perder confiabilidad en el trabajo, ¿sí? Dice, por ejemplo, en TeamSpeak se puede actualizar los datos en la versión gratuita cada 20 segundos como tiempo mínimo. He subido, sí, se puede inclusive hasta menos. Se puede actualizar hasta mucho menos. Recuerda que el único limitante es en la cantidad de datos que se está enviando de acuerdo a la cuenta que uno tiene en el momento.